Es un gran privilegio. Reciban saludos desde lo más profundo de mi corazón. Por la gracia del Dios Todopoderoso, soy ministro del Señor bajo la cobertura de los apóstoles Norman y Brenda Torres. Estamos en el 909 de la North New Street en Allentown, Pensilvania. Nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana. Estamos allí esperándote para bendecirte con una palabra transformadora para tu vida. Los domingos a las 9 de la mañana están los evangelistas de la casa junto con nuestro apóstol en el programa radial por la Mega. El mismo domingo tenemos a nuestros evangelistas ministrando por la página de Facebook de la casa que se llama Casa Apostólica de Adoración y Restauración. Nuestros servicios de la palabra bíblica son los miércoles. Tenemos un maestro, un apóstol de la palabra, que me place llamarlo mi padre espiritual. Es un hombre que está preparado, un doctor en teología. Los invito, si usted quiere escudriñar la palabra más profunda, ahí estamos los miércoles a las 7 de la noche. Y los viernes tenemos la Juventud para Cristo. Dios ha levantado a un grupo de líderes jóvenes que están ya capacitados para la gran cantidad de jóvenes que llegará a la casa. Es la palabra profética que tenemos y que la podemos ver cumplirse cada viernes con cada servicio de jóvenes. Los lunes la cita es aquí en Hecha a su Imagen a las 7 de la noche. Somos varias mujeres que el Dios Todopoderoso le ha placido separar para traerte una palabra de bendición que cambie e impacte tu vida. Con estos anuncios dichos, vamos a orar. Usted, por favor, allí donde esté, por favor, cúbrame en oración y ayúdeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias porque te ha placido separarme para esta noche, para que sea el instrumento escogido para traer tu palabra. Reconozco mi dependencia total y absoluta de ti, de tu Espíritu Santo. Sujeto mis emociones a las del Espíritu Santo. Declaro que solamente hablo palabra tuya, Señor amado, lo que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora declaro que esta palabra no caerá en tierra infértil, sino que dará frutos al 100%, y que caerá, Señor, y llegará a las vidas para impactar, para transformar y para producir la verdadera madurez espiritual que tú quieres, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos, hasta llegar a la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Bienvenidos una vez más a este programa Hecha a su Imagen con el segmento Rompiendo Paradigma bajo la autoridad del reino. Y hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el tema: el don revela la gracia del dador, pero el carácter revela cuánto hemos permitido que esa gracia nos transforme. Qué poderoso. Sabemos que el Dios Todopoderoso nos ha dado dones, talentos, para que podamos ser útil para la obra del reino. Esos dones son los que nos ayudan a ser parte del cuerpo de Cristo y a ser funcional, ¿verdad? Pero lo que somos, lo que expresamos, es lo que permite que los demás puedan ver cuánto nosotros hemos sido transformados por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Y quiero hoy traer varios ejemplos de la Biblia de personas que han sido transformadas a través de su vida, personas que fueron dotadas con dones, llenadas de dones, pero que fueron trabajadas, transformadas por medio del Espíritu Santo a lo largo de su vida y de su ministerio. Saludo a todos, pero en especial a Sonsole desde España. Es mi compañera de clase de teología. Le mando un fuerte abrazo y la bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a definir primeramente qué es madurez espiritual. La madurez espiritual es el proceso continuo
de crecimiento en Cristo mediante disciplina espiritual, obediencia y la acción del Espíritu. Yo creo que la palabra disciplina envuelve el orden, y el orden a muchos nos puede incomodar. La disciplina es algo que es vital en el reino de Dios, porque Dios en sí mismo es orden. En otra versión de definición que busqué, dice que la madurez espiritual es el llamado de todo creyente en Cristo. Es un proceso continuo que nos lleva a conformarnos más a la imagen de Cristo, a crecer en el conocimiento de Dios y a servir a los demás con amor. Este crecimiento no es fácil y requiere disciplina, esfuerzo y dependencia total de Dios. Te dije que te iba a comenzar a dar algunos ejemplos y voy a iniciar con José, José el soñador. José, todos conocemos la historia de José, sabemos que fue envidiado por sus hermanos, todos querían la unción, todos querían la túnica de José, pero ellos no sabían que realmente el propósito de Dios en José no estaba en la túnica. El propósito del Dios eterno estaba en José, en la persona de José. Así que en Génesis 37 vemos que Dios le entrega sueños a José, pero entre los sueños y el gobierno, José atraviesa muchos procesos. José fue vendido por sus hermanos, José atraviesa una situación en la casa de Potifar con su mujer, José enfrenta la cárcel, José enfrenta ser preparado como un administrador, hasta que finalmente José llega al palacio. Pero Dios es soberano, Él podía hacer que del sueño al palacio ocurriera rápido, pero el asunto es que Dios le interesaba que José tuviese una madurez espiritual para donde Él lo llevaba y para todo lo que Él le iba a entregar, que era demasiado grande, así que no se lo podía entregar rápido, no se lo podía entregar del todo hasta prepararlo y procesarlo. En Génesis 45 tiene José delante de él a quienes lo entregaron, tiene a sus hermanos, a quienes lo vendieron, y así que él pudo aquí aplicar las obras, ¿verdad?, de la carne, pudo aquí aplicar el vengarse, la venganza, pudo aplicar el odio, el resentimiento, el orgullo, pero él decide dejar que la bondad de Jesucristo sea la que opere en este momento en su vida, la misericordia, y él decide que él quiere bendecir a su familia, y él decide que el pozo salga dentro de su corazón. Y en este momento quiero repetirte esta palabra. Él decide que el pozo salga de su corazón. Y como ministro, como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces portamos y cargamos este pozo dentro de nosotros, este pozo que no nos deja avanzar, este pozo con raíz de amargura, este pozo con odio, con resentimiento, con dolor, este pozo que no nos deja quizás entrar a un nivel aún mayor de gloria o poder bendecir a aquellas personas que en un momento determinado nos maldijeron, pero qué poderoso es cuando podemos aplicar los frutos del Espíritu Santo y perdonar. Aun cuando no somos nosotros quien fallamos, perdonar y decir que tenemos a Dios en nuestro corazón, que los frutos, que su madurez nos ha llevado a un nivel donde podemos ver a Jesucristo como el blanco, donde decidimos perdonar y donde decidimos avanzar y no retroceder. José podía allí ejercer toda la autoridad que tenía. José aquí tenía autoridad. José ya tenía la unción de gobierno. José podía ejercerlo, pero él quiso hacer todo lo contrario. Él no quiso vengarse, él quiso bendecir.
Y yo creo que en esta noche Dios le está hablando a alguien diciéndole que es un momento de dejar atrás las cosas que te han estado deteniendo, de sacar el pozo de tu corazón, de sacar todo aquello que no te deja avanzar, de sacar ese pozo que no te deja aún mirar más adelante hacia el cumplimiento de tu destino profético. Dios a José lo fue preparando poco a poco para llevarlo al palacio. Él estaba formando su carácter, estaba formando el carácter de un gran emperador, de una persona que le iba a entregar todo lo que lo estaba esperando en el palacio. Pero si él se oponía a esto, si él se llenaba de resentimientos, de odio, iba a atrasar el proceso. Quiero decirte que en estas semanas que han pasado, después de mi viaje que regresé de República Dominicana, me he visto enfrente de situaciones que he tenido que mostrar la verdadera madurez espiritual y la misericordia de Dios, porque me han pasado situaciones donde yo digo, pero ¿cómo? O sea, yo estaba ajena, pero ¿cómo sucedió? Y es allí donde nosotros tenemos que demostrar que nosotros somos hijos de Dios. Es allí donde usted tiene que besar y abrazar con mucha más razón. Hay mucha gente afectada de salud mental. Hay mucha gente que no tiene tu nivel de espiritualidad, a las que Dios las va trabajando poco a poco. Y si tú te pones al mismo nivel de las personas, las atrasas a ellas y te atrasas a ti también. Así que Dios quiere que cuando nosotros nos veamos en situaciones como estas ministeriales, donde nosotros tenemos que mostrar su fruto, podamos tener un nivel de espiritualidad donde podamos demostrar que nosotros somos aún más maduros y mostrar amor donde hay resentimiento, ¿verdad? Y quizás tú me digas, ¿cuál es el nivel de esa espiritualidad? ¿O cuál es el correcto nivel de la madurez? La palabra de Dios dice en Efesios 4:13 que la meta es llegar a la medida de la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto. No por títulos, no por like, no por seguidores. No lo definen los años que tengo en el evangelio, no lo definen mis dones, mis talentos, sino la verdadera madurez espiritual es quien decido ser en medio de situaciones difíciles, cuando lo único que me queda es sacar mi carácter humano. Allí entonces aplico mi madurez espiritual. Allí decido ser lo que Dios ha hablado de mi persona. Allí yo me entrego y me sumerjo completamente a Dios y le digo, yo ya no peleo por mí. Tú peleas por mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres hacer conmigo. Y ame tú, Espíritu Santo de Dios, justicia. Quiero decirte que la madurez se revela cuando tenemos poder, pero en cambio podemos someter el Espíritu Santo de Dios y no lo usamos. Hay muchas veces que como líderes quizás una persona no nos puede caer bien o nos molestan sus acciones porque somos humanos, sí sucede, pero nosotros nos sujetamos a Cristo y a lo que ya Dios vio terminado en estas personas, a lo que ya Dios vio, al propósito, nos enfocamos en el propósito de estas personas para que se pueda cumplir lo que ya Jesucristo ha hablado de cada una de estas personas. Segundo ejemplo, apóstol Pablo. Es imposible hablar de madurez espiritual y no hablar del apóstol Pablo. Pablo, en el libro de Romanos, escribe desde su mente. Dice que él era fariseo de fariseos, que era apóstol de apóstoles, un hombre que habla de la renovación de la mente, pero que habla que el evangelio empieza primeramente transformando su mente. Hasta allí el Espíritu Santo lo estaba trabajando, pero vemos un Pablo en el libro de Gálatas escribiendo desde su corazón. El libro de Gálatas es el libro donde vemos todos los frutos del Espíritu Santo y cómo Dios estaba trabajando en el apóstol poco a poco, donde Dios le mostraba a él todos estos frutos que él iba aplicando en su vida. Gozo, como usted se lo conoce, Gálatas 5:22, lo dejamos ahí de asignación porque el tiempo es corto, pero los frutos del Espíritu Santo vemos un Pablo mostrándolo en Gálatas, pero desde que
Él empieza su primera epístola hasta cuando termina la última de sus epístolas. Vemos una transformación, cómo escribía, cómo se expresaba, porque eso es lo que Dios va haciendo contigo y conmigo. No somos perfectos, aquí a todos nos falta muchísimo, pero cuando nosotros nos dejamos meter en la rueda y dejamos que Dios vaya trabajando con nosotros, podemos vernos, porque créeme que miramos atrás y vemos bebés, como decía el apóstol Pablo, ustedes los que están de leche, los que son inmaduros en la fe, pero ya ustedes no pueden estar de leche, ustedes ya están de vianda, pero nosotros podemos ver muchos de los que todavía están de leche, de los que necesitan esa madurez espiritual, y todavía yo considero que nos falta mucho, pero a los que llevamos un poquito más, que podemos decir, ok, ya estamos más comiendo más de la palabra nos va transformando, porque esta vianda es la palabra de Dios es la que nos sostiene. Podemos darnos cuenta de cosas que pasan y decimos, pero yo hacía eso. Entonces para esto nosotros pedimos misericordia. La misericordia de Dios y la bondad de Dios y sus frutos, para poder ayudar a otros hermanos para que puedan cumplir su propósito en el reino, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y yo creo que a ti y a mí nos han pasado situaciones donde no hemos sabido qué hacer y necesitamos mentoría. Y lo más importante de esa mentoría es saber a dónde vamos a escuchar. Porque si Dios nos une, nos añade personas para cumplir nuestro propósito, esas personas van a ser siempre para bien, no personas que nos reten, que nos resten, no personas que nos quiten, sino que nos sumen. El apóstol Pablo presenta un fruto de transformación mediante el Espíritu Santo a través de todas sus cartas. El apóstol nos enseña la verdadera madurez espiritual, que no es solamente medirse por dones, talentos o posiciones, sino que la evidencia de la madurez espiritual es una vida sometida al Espíritu Santo. Los dones te manifiestan la capacidad espiritual para servir, pero los frutos revelan quién tú estás siendo transformado interiormente, como te dije anteriormente. El apóstol Pablo atraviesa un proceso de transformación y lo expresa en Corintios. Los corintios eran una iglesia dotada, llena de dones, llena de talento. A ellos no les faltaban dones, no les faltaban talentos. Hablaban diversidades de lengua, pero estaba su corazón lejos de Dios. No aplicaban los frutos del Espíritu Santo. Y es por esto que más adelante el apóstol Pablo le dice y le habla de cómo ellos miden su madurez, y le dice en 1 Corintios 3:3, ¿por qué sois carnales? El apóstol le hablaba con esta autoridad, ¿por qué sois carnales? Habla de las obras de la carne, y esa también se la voy a dejar de asignación, búsquela. Las obras de la carne, los celos, habla de estas cosas de división, de contienda que aplicaba a la iglesia de los corintios, porque el apóstol sabía que ellos no daban la manifestación del Espíritu Santo y que su forma de expresarse los delataba, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, los frutos te delatan, te exponen. Yo te voy a decir algo. Este fin de semana mi vecina me invitó a su casa. Ella hizo una sopa y yo crucé a la casa un rato y vinieron unas visitas a verla. Y yo me quedé observando esa pareja y su forma de hablar, pero en ningún momento ellos dijeron que ellos eran cristianos. Así que de una forma u otra el Espíritu Santo, donde quiera que nos lleva, yo creo que a todo el mundo nos pasa, terminamos hablando de la palabra, como que si Él quiere hacer algo, sucede. Y allí tocamos un tema de la palabra y ellos comenzaron a hablar y yo veía que había algo diferente en ellos. Y yo le pregunté, ¿ustedes son cristianos? Y ellos me dijeron, sí, para la gloria del Señor, pero nosotros no lo decimos porque nosotros dejamos que los frutos se vean. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que sean los frutos del Espíritu Santo, que la transformación de Dios, que la madurez de Dios se nos note,
que se nos note, que los frutos sean notorios, que no tengamos que donde quiera que lleguemos estar presentándonos, o porque yo sí soy cristiana. No, que los frutos sean los que nos delaten, ¿verdad? En el nombre de Jesús. La formación del carácter no implica necesariamente que dejes de ser tú misma. No, Dios usa tu carácter y lo redime, lo prepara para su reino. Esa personalidad que tú tienes, Dios no la va a cambiar. Todo el mundo me conoce. Todo el mundo sabe que yo abrazo, yo beso, yo saludo y yo para todo saco un chiste. De todo me río y es mi forma jocosa de ser. Y cuando yo llegué al reino, yo pensé que yo tenía que ser así, como aburrida, o que tenía como que comportarme de una forma seria y esto y que lo otro, porque soy cristiana. Pero no, Dios usa tu carácter tal y como tú eres, tal y como tú eres, solo que lo educa, lo redime, lo limpia para usarlo para su reino, porque verdad, ya no vamos a hacer las cosas que hacíamos anteriormente, porque ahora tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Ahora nos comportamos como lo haría Jesucristo. Así que tu transformación, tu personalidad, tu liderazgo siempre van a ser usadas para poder trabajar en el reino, no para tu orgullo, no para tus metas personales, porque las personas que usan sus egos y sus metas personales, Dios las mira, dice la palabra de Dios que el altivo Dios lo mira de lejos, porque las plataformas que Dios nos permite estar, donde nos permiten ministrar, no son para nuestro uso personal, sino para glorificarlo a Él, porque Él se lleva toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Te di por primer ejemplo a José, segundo apóstol Pablo y tercer ejemplo, y en este ámbito entro a lo que es una inmadurez espiritual y quiero ponerte de ejemplo a Saúl. Saúl es un ejemplo de inmadurez espiritual, es un ejemplo de cómo se puede liderar creyendo que tienes unción, pero sin estar conectado con Dios. ¿Cómo puede el talento, verdad? ¿Cómo puedes afectar y dañar a otros estando desconectado de Dios, pero estando en gobierno? Cuando te toca gobernar, pero tu corazón se ha apartado de Dios. Saúl era un hombre ungido, pero no procesado, posicionado en el gobierno para reinar, pero sin embargo mostraba inseguridades y desconexión total con Dios. Esto lo llevó al fracaso y a muerte espiritual. Su ego, su orgullo, su desobediencia, sus celos, su necesidad continua de que sus méritos fueran reconocidos, lo llevó a la destrucción. Saúl estaba más preocupado de cómo lo veía la gente a cómo lo veía Dios. Y qué peligro tenemos cuando nosotros estamos más preocupados de recibir la aprobación de todas las personas que nos rodean ministerialmente y no la aprobación de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado afanados, hemos estado turbados, creyendo que estamos haciendo cosas que Dios nos mandó a hacer y nos damos cuenta que no recibimos ni siquiera méritos de nadie? O quizás al revés, que el hombre nos aplaude, pero nos aplaude Dios, pero lo quiere Dios, pero lo pidió Dios, pero es conforme a lo que Dios ha hablado de tu vida. Así que procura no estar trabajando o estar ocupada en la obra equivocada, porque cuando haces esto vas a estar cansada en el ministerio y te va a tomar tiempo, vas a perder tiempo para cumplir tu asignación para lo que Dios habló a tu vida. Saúl estaba demasiado preocupado como lo veía la gente. En 1 Samuel 15 vemos cómo usa al profeta Samuel y lo pone a honrarlo delante de los ancianos. Escuche bien, para satisfacer su propio ego, para satisfacer sus méritos. Él tenía un problema de personalidad, carecía de identidad espiritual, no tenía madurez espiritual, porque cuando tú sabes para quién tú trabajas y quién es el que te paga y quién es el que te llamó, los aplausos del hombre dejan de ser importantes para tu vida. Cuando tú tienes una conexión directa con el Dios Todopoderoso, cuando tú puedes sentir que Él te habla a tu corazón, sabes que lo estás haciendo correcto.
entonces tú decides continuar, aunque nadie te aplauda, porque tú sabes que Él, lo que hacemos en lo íntimo, Él lo saca a la luz, lo expone para que nosotros seamos, ¿verdad?, expuestos, pero para que Él se lleve la gloria. La inmadurez espiritual de Saúl no lo ayudó, no lo ayudó. Él necesitaba, como te dije, la aprobación. Hoy en día hay personas preocupadas más en lo que digan los demás que en lo que diga Dios, que lo que pueda hacer Dios en su transformación interna. Hay gente preocupada por ayudar a los demás y ministran y ministran y ministran y se cargan, pero no se toman un tiempo para ver qué Dios quiere hacer con ellos internamente, y esto es religión y es preocupante porque vemos ministros predicando desde heridas, vemos ministros predicando desde el dolor, vemos ministros predicando desde resentimientos, con el pozo aún adentro, y tú te puedes dar cuenta cuando yo escucho personas predicar desde contienda, chisme, yo automáticamente lo quito, porque no me da, no me dice nada. No me habla del Espíritu Santo, no me dice que son los frutos. Y nosotros tenemos que tener un discernimiento fino para este tiempo, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder entender cuáles son los ministros que están ministrando desde su corazón, pero conforme al corazón de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo le está dando, les está entregando. El último ejemplo que te voy a dar es el rey David. David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, de matarlo, pero él decidió cuidarlo, él decidió protegerlo, él decidió no vengarse de él, igual que de sus hermanos. David pudo vengarse de sus hermanos por todo lo que le hicieron, pero David no lo hizo. Su carácter había sido formado y él tenía el corazón de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Dios Todopoderoso le habló claramente al profeta Samuel y le dijo: no vas a ver la apariencia, porque si ves la apariencia te vas a equivocar? Y se equivocó el profeta Samuel mirando a Joab. No era, porque era el que tenía el corazón de Dios. Y cuando una persona tiene el corazón de Dios, va a hacer todo conforme a lo que Dios le ha hablado. David no se quiso vengar. David quiso cuidar el propósito de Dios en su vida y cuidar su corazón. Y por eso fue bendecido. Quiero traerte un último ejemplo. Pensé que era el último, pero tengo a Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo 2, 11, 15, percibe una injusticia en su pueblo y decide sacar su humanidad, su carácter, y decide, ¿verdad?, dejar que su carácter sea el que lo gobierne, y mata a un egipcio. ¿Qué pasa? Que por esto, todo esto atrasó el propósito de Moisés, porque se dejó llevar de su carácter, de su humanidad, y ahora tenía las manos sucias porque tenía una muerte con la que tenía que cargar, pero había propósito. Y Dios no cancela tu propósito porque decidas hacer justicia quizás con tus propias manos, porque decidas hacer justicia desde lo que piensa tu mente. Dios no lo cancela, se retrasa el propósito. Y la forma estaba incorrecta, aunque lo que él veía con sus ojos estaba correcto porque estaba mal, pero su forma de defenderse fue incorrecta. Así que esto atrasa su destino y todo lo que lo llevó a formar su carácter. Moisés termina en el desierto y allí es donde Dios va trabajando con él poco a poco hasta que pudo sacar de él el hombre que tenía preparado, el hombre que él había visto terminado. Moisés necesitaba ser formado y en su desierto Dios lo logra formar. Y más adelante vemos en Números, el libro de Números 12:3, cómo vemos a un Moisés manso, tranquilo, sujetado a la bondad de Dios, porque Dios no solamente estaba preparando una misión que iba a transformar a Moisés, sino que estaba preparando a Moisés para una gran misión. Termino diciéndote que el libro de Corintios nos enseña que podemos tener dones, talentos, pero
tenerla sin madurez espiritual. Podemos estar llenos de muchos dones, pero si no tenemos madurez espiritual, si no tenemos fruto del Espíritu Santo, no vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Podemos decir de Saúl que entendió tener unción, pero estaba completamente desconectado de lo que Dios quería y del corazón de Dios. José nos habla de que los sueños no son literalmente para cumplirse de hoy a mañana, sino que necesitan un tiempo para ser cumplidos y que desde la palabra profética hasta el cumplimiento de ella hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de madurez espiritual. Desde el sueño que Dios le entrega a alguien, hay un tiempo de madurez. Por eso nuestros apóstoles nos cuidan y nos dicen que debemos tener cuidado cuando entregamos los sueños, porque podemos marcar a una persona. ¿Por qué? Porque desde el día de hoy que tú soñaste puede pasar un largo tiempo hasta que ese ministro necesite esa madurez espiritual que tenga que cumplir para poderle entregar ese sueño y que lo pueda entender. Podemos ver a Moisés con un llamado poderoso sin saber manejar su carácter. Podemos ver a David reflejando lo que son, ¿verdad?, los frutos del Espíritu Santo y dejarse transformar y dejarse llevar de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Vimos un apóstol Pablo que nos enseña que rendirnos a Cristo y dejar que Él nos llene es lo más hermoso que nos puede suceder, es lo más bello que podemos experimentar, dejarnos transformar por su amor. El reino de Dios no está buscando solamente a gente útiles, llenas de dones, llenas de talento. El reino busca personas que sean hijos, hijos que se dejen corregir, hijos que se dejen transformar, hijos que se dejen llevar a la madurez espiritual, donde quieran, ¿verdad?, dejarse trabajar por sus pastores, por sus mentores, por sus líderes. Y no es una coincidencia que Dios me haya entregado este tema cuando estamos a punto de celebrar nuestro aniversario número 16, y esto lo dejé para último, que dará cita este viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, y este domingo 11 de la mañana tenemos desde Ponce a nuestra apóstol Marlene Arroyo, una doctora en la palabra, doctora en teología. Te invito para que te des cita a nuestra casa. No es una coincidencia que Dios haya entregado esta palabra, porque como hijos de Dios debemos dejarnos entrar en ese proceso de transformación para poder cumplir la madurez espiritual que Dios quiere tener en nuestras vidas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la plenitud de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En esta noche quiero orar declarando en el nombre de Jesús que dejamos que estos paradigmas que nos han llevado a lo largo de nuestra vida a entender lo que es una definición de la madurez espiritual, que creemos que somos maduros porque estamos preparados o porque tenemos dones, que tenemos talento, porque Dios nos ha capacitado para el don de maestro, porque podemos predicar, porque somos evangelistas, porque ya nos dijeron que somos apóstoles, porque hay una palabra sobre ti, que eres profeta, pero no nos dejamos procesar, no dejamos que esa madurez espiritual, esa transformación que Dios quiere traer a nuestras vidas, dé frutos que pueda ponerse en práctica poco a poco. No es fácil, no es fácil. El evangelio no es fácil. En estos días yo lloraba, yo le decía al apóstol, Brenda, yo le decía, es que esto no es fácil, y yo lloraba. Yo gemía, yo decía, el evangelio no es fácil, pero nadie dijo que fuera fácil, pero yo te garantizo que por cada proceso que tú pasas con un check mark, que tú pasas con una buena nota, Dios te suma un nivel de gloria, y yo estoy creyendo en el poderoso nombre de Jesucristo que ese nivel de gloria que está asignado para mi casa y para la tuya ya salió, ya está de camino, ya está por llegar. Y yo quiero soltar en esta noche una palabra de bendición a tu vida. Yo quiero bendecir tu vida, yo quiero declarar, yo quiero decretar que este fin de semana que viene para la casa, el Dios Todopoderoso tiene infinitas bendiciones, muchas palabras hermosas, palabras de bendición, palabras de transformación que van a impactar nuestras vidas. Yo quiero decretar en esta noche que Dios trae con bien a nuestros apóstoles, que es Dios trayendo a los apóstoles
Marlene y Carlos para decretar una palabra que impacte a nuestra casa en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo quiero declarar, y usted también ahí donde está, ayúdeme en el nombre de Jesucristo a declarar que Dios nos ayuda a llegar a esa madurez para poder cumplir la palabra que está sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio, en el nombre de Jesús, que viene a cumplimiento, que en esta noche todo paradigma que te tenía atado, todo paradigma que te tenía en un nivel de creer que eres la persona más madura por lo que Dios te entregó en tu mente, lo que Dios te entregó porque te dotó con dones, que en esta misma hora se cancela esa perspectiva contraria al Espíritu Santo, y que en el nombre poderoso de Yeshua, que Él es el que te revela que la verdadera madurez espiritual es la que deja que los frutos del Espíritu Santo se expongan en tu vida, que la verdadera madurez espiritual es la que deja que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. He predicado tu palabra. Bendigo a cada persona que se conectó. Las amo en el poderoso nombre de Jesucristo, en el amor de Cristo, y declaro que esta palabra no queda vacía, que nos impacta, que nos ayuda a avanzar. Dios la bendiga a todas, Dios les guarde, sean bendecidas para bendecir en el nombre de Jesús. Tengan todo una bendecida noche.